Muy bien. Vamos a agradecer a Camila. Vamos a ponerle un puntito más En participación. Vamos a ser tan buena gente, o sea, tan, ¿no? Que le vamos a dar un puntito más en donde tú quieras. Ahí está. Ahora, a partir de mañana, todos van a ir a corretear, van a ir a buscar a la escuela para bajar la temperatura. Listo. ¿Qué podemos hablar de los estafilococos? Que son gram positivos, inmóviles y son facultativos. Anaerobios. Forma de cocos y forma de uvas también, racimo de uvas. ¿Perdón? Forma de cocos y racimo de uvas. Sí. Tiene forma de racimo de uva. Ya. Ajá, y de cocos. Viven en la piel y también En la mucosa. son mucosas. Mucosas y piel. También No, son resistentes a las desinfectantes químicos y también es a una desecación y soporta una alta concentración de cloruro de sodio. Un escorpión. ¿Algo más que quieren decirme? Producen catalasa y fermentan ácido láctico. ¿Producen catalasa? O sea, son catalasa positivos. Sí, catalasa positiva. A diferencia del estrepto, Sí. que es catalasa negativa. Ya. ¿Y qué más? Fermentan ¿Fermentan? azúcares. ¿Qué azúcar? Manitol. El manitol. ¿El manitol es un azúcar? Manitol creo que era. No. Uno de los medios de cultivo para el estafilococo es manitol salado. Y es por la concentración de cloruro de sodio. Pero no es azúcar. Dependiendo de ¿Qué azúcar fermenta? la lactosa. ¿Me estás preguntando? La lactosa. Vamos a ver entonces si es cierto todo lo que acaban de decir. Cuando hablamos del género Staphylococcus, decimos que proviene del griego estafilo, que significa racimo, Ajá. ¿sí? Y cocos, Gran. que es grano. Entonces, la agrupación de estos granos a manera de racimo de uvas, le da el nombre de estafilococo. ¿Cierto? Entonces, son gram positivos, significa que se colorean de Rosas. rojo o de morado. De morado. ¿Perdón? Azul o morado, dependiendo de la intensidad de la batería de la coloración, ¿no? Hay que tener en cuenta también el proceso de coloración para calcular más o menos cuánto es que va a incorporar, ¿no? En intensidad de color. ¿Ya? Como perfecto. Entonces, son inmóviles, no forman esporas, ¿sí? Se pueden encontrar en cocos aislados, como lo dijo su compañero, podemos encontrarlo en racimos de uvas, como lo dijo su compañera, pero también lo podemos encontrar como diplococos, ¿no? O sea, en parejas. ¿Sí? Ahora, son anaerobios facultativos, es catalasa positivo, no es muy exquisito, por eso es que se dice, o sea, no es muy exigente en su nutrición, por eso es que se dice que crece bien en medios corrientes. O sea, corrientes significa simples, ¿ya? O sea, en medios comunes, simples, pueden crecer sin mayor dificultad. Tienen un metabolismo bastante activo y fermentan la manosa. Acá el manitol como alcohol, no, o sea, el fermentado de la manosa lo convierte en manitol, ¿ya? Es al revés. ¿Ya? Claro. ¿Ya? ¿Listo? Miren, podemos verlo, miren acá, así se ven las diferentes especies, ¿no? Entre espirilos, vibrium, bacilos, estreptos en cadena, y acá vamos a ver los estafilos que se forman en racimos, pero dice la literatura, o sea, uno ve un racimo y se imagina pues un racimo bonito, ¿no? Que empieza con una columna y termina en punta. Los racimos, dice la literatura, que se presentan de manera irregular. Entre las especies que vamos de importancia clínica tenemos al Staphylococcus aureus, al Epidimides y al Saprophyticus. El aureus es de cavidad oral, el Epidimides es de piel y el Saprophyticus es un... Infecciones urinarias. El Saprophyticus sí, es de vía urinaria. Como se dijo en la diapositiva anterior,
desarrollan en medios corrientes, simples, sin mayor exigencia de nutrientes, entre ellos el TSA, ¿ya? y el AS. Entonces son medios que no tienen una exigencia ni necesidad de una... el TSA es un medio simple, solo que es azucarado, ahí es donde participa en la fermentación de azúcares. ¿No? Ahora, esta morfología de la colonia, como hemos venido diciendo desde las clases anteriores, tiene que ver con una colonia redonda, convexa, o sea, abultada hacia encima, ¿no? Por encima, es de bordes lisos, o sea, cuando uno ve la colonia la ve bien lisa, o sea, todo el contorno de la convexidad de la colonia es lisa y es opaca, a diferencia de las colonias anteriores, de las que vimos en Strepto, en E. coli, ¿sí? Decimos que estas son opacas, las otras eran mucosas y brillantes. En el caso del estafilococo es lisa, opaca, es redonda o circular y es convexa, significa que crece a manera de cúpula. Como dijimos antes, su compañera dijo, tiene catalasa, o sea, es catalasa positiva, pero además presenta una enzima llamada coagulasa. Esta coagulasa, ¿sí?, presente en el Staphylococcus aureus, sobre todo, que es uno de los más que tienen mayor patogenicidad, va a determinar el grado. Entonces, a mayor reacción a la prueba de coagulasa, vamos a tener un índice mayor de patogenicidad, o sea, es más patogénica mientras mayor respuesta a la prueba de coagulasa da. ¿Ven? Ahí está, dijimos, el Staphylococcus aureus, ¿ven? Se forma en racimos irregulares, por ejemplo este de acá, racimos irregulares, ¿no?, como este de acá, y es gram positivo, y dijimos de color morado o azul. Acá un esquema para poder ver lo que hemos dicho bien. En racimos irregulares, el esquema a la izquierda y cómo se ve en la lámina, o cómo deberíamos verlo en la lámina cuando hagamos la práctica y hagamos el gramo. Se va a ver en medio morado azulado, ¿no?, o morado claro, dependiendo de la intensidad de la coloración, ¿sí?, y se va a ver así. También podemos verlo en diplococos o en cadenas cortas, podemos también verlos así. ¿Cuál sería la diferencia de ver una cadena de este tipo y no confundirla con el estrepto? Profesor, tal vez por sus otras características, como si es brillante o cosa. Exacto, no solamente el grano nos va a ayudar a entender qué podría hacer, pero las características en el crecimiento del medio, ¿no?, la forma de la colonia, nos va a ayudar a tipificarlo, ¿no?, o a diferenciarlo. ¿Ves? También se pueden ver en diplococos o tetradas, y así podríamos, por ejemplo, esto es la forma típica de un micrococcus, pero también podríamos ver, esta es una microscopía electrónica, ¿y cómo se ve el crecimiento de las bacterias? Son en forma de racimos tridimensionales. ¿Listo? Listo. ¿Qué es lo que vamos a ver al momento del crecimiento? Durante el crecimiento en el cultivo va a haber consumo, ¿cierto? Porque las bacterias necesitan nutrirse, y al nutrirse, consumir los nutrientes del medio, van a tener detritus, y esos detritus, esos productos de desecho después de su nutrición, van a dar ciertas características, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos algún tipo, o sea, una infección o un cultivo, y vamos a ver características morfológicas y de aspecto, decimos que este estafilococcus produce un pigmento de color blanco amarillento, en algunos casos dorado o naranja oscuro.
durante el proceso de producción, de supuración, durante el proceso de infección, vamos a ver que produce una secreción de color dependiendo del pigmento antes mencionado, pero se habla de procesos supurativos. Vamos a ver ahí, aparte de los pigmentos, vamos a ver que va a haber piógenos. ¿Qué es un piógeno? No me digas qué es un piojo. No, ¿qué es un piógeno? ¿A qué le llamamos piógeno? Es cuando se agrupan formando grupos, o sea, un agregado, grupos de agregados de bacterias y leucocitos. En muchos casos, como son flora de cavidad oral, de mucosa oral, en muchos casos desarrollan resistencia, es fácil de desarrollar resistencia a los antibióticos. Existen alrededor de 32 especies y 10 subespecies. Las que vamos a evaluar nosotros de importancia clínica, me parece que son 3 o 5. ¿Ya? Como les dije, el Staphylococcus se va a medir mediante su coagulasa. Y a mayor producción de coagulasa va a considerarse un índice de mayor patogenicidad. Entonces, cuando nosotros sembramos para confirmar el Staphylococcus en un medio coagulasa o un medio plasma, entonces le agregamos plasma. El plasma tiene factores de coagulación, ¿cierto? Porque, o sea, la diferencia entre suero y plasma, cuando hablamos de sangre, yo tomo la muestra de sangre y lo divido en líquido y elementos fósiles. Este líquido puede ser suero si es que yo proceso la extracción de la sangre sin anticoagulantes. Entonces toda la fibrina que se forma atrapa todos los factores de coagulación y proteínas y se forma un coágulo de fibrina. Pero cuando yo proceso con anticoagulantes no se activa el proceso de coagulación y no se forma la malla de fibrina, por ende todos los factores de coagulación y las proteínas en el plasma están suspendidas de manera regular. Cuando yo preparo un medio de cultivo y le agrego plasma, ¿no?, lo enriquezco con plasma, voy a permitir que cuando haga una siembra de Staphylococcus, verificar si se forman coágulos, si se forman mallas de fibrina, entonces digo que el Staphylococcus es coagulasa positivo. Si no se forman estas mallas de fibrina, ¿no?, por acción de la coagulasa, digo que son coagulasa negativa. ¿Correcto? Sí. Entre los que vamos a observar, ¿no?, por lo que dijimos eran 3, ¿verdad? Sí. Eran el aureus, el que epidermis, es el de mayor importancia clínica. ¿Por qué? es el más Porque patógeno. además de afectar vías respiratorias, puede el Staphylococcus migrar y producir otras infecciones de importancia. ¿Ya? La vamos a ver más adelante. Y otros son el Epidermidis y el Saprofíticos. El Epidermidis tiene mayor frecuencia, el Saprofíticos tiene poca frecuencia. Mire la diferencia entre miren, por ejemplo, este de acá, miren, dijimos colonias redondas, convexas, lisas, opacas, ¿cierto? Esta se ve blanquecina, esta se ve amarillenta. ¿Qué significa esto? Aquí hay producción de pigmentos, aquí no. Este es coagulasa negativo o positivo. Positivo, Este es coagulasa. negativo. Entonces, cuando hacemos la prueba, A y B, miren cómo se ve. En el medio no hay formación de ninguna malla de fibrina ni cambio de color. Se ve el medio igual, blanquecino.
como al comienzo, o sea, de origen, ¿no? Antes de la siembra. En cambio, en la B, miren cómo se forman pequeñas mallas amarillentas, que es las mallas de fibrina. Entonces, en esta imagen decimos que el tubo A es coagulasa negativo y el tubo B, coagulasa positivo. Listo. Hablemos de las características de crecimiento. ¿Qué hora es? ¿A qué hora acaba esto? 10:30. 10 y 20. 10 y 20, tenemos que bajar a continuar. ¿Correcto? Sí, ya. Hay que bajar rápido, no vaya a ser que nuestra compañera Camila también me tome el tiempo de llegar al salón. Y encima no hay ascensor, es una tragedia. Para mí es una tragedia porque tengo que subir despacito. Y no es por los años, es porque recién todavía no cumplo un año de operado, entonces todavía me cuesta subir escaleras. Listo. El estafilococo produce catalasa y eso va a determinar una forma de clasificarlo, catalasa positivo. Fermenta azúcares, produce ácido láctico, significa que cuando yo lo voy a sembrar en un medio de azúcares, este va a fermentar. ¿Se acuerdan qué dijimos? Si fermenta azúcares, cambia de color. ¿Amarillo a rojo o rojo a amarillo? De rojo a amarillo. ¿Cierto? Y esto es porque al fermentar el azúcar, ¿qué produce? Ácidos. En este caso, ácido láctico. Y si produce ácidos, aumenta la acidez. Si aumenta la acidez, el pH del medio vira y cambia el color. Tiene un indicador este medio de cultivo que hace que el medio alcalino sea rojo y el medio ácido se torne amarillo. No produce gas. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan cuando dijimos? Entonces no se desprende del fondo si produce gas o no se rompe el medio dependiendo de cómo se inocule. Eso lo vamos a aprender, no sé si en esta o en la siguiente práctica vamos a aprender cómo son los tipos de siembra para tener o mejorar el pulso en la maniobra y no romper el medio, como ya lo he visto en otros grupos. En el otro grupo me parece que lo he visto en el grupo de ustedes. El otro. Sí, me dije, tomen una asada. Y pensaron que era una cucharadita de gelatina y me sacaron un trozo de medio de cultivo. Sí, pero poco a poco se aprende. Destruyendo se aprende. Así me dijeron una vez, cuando malogré un equipo de inmunología en el hospital. Me dijeron, ¿qué has hecho? Nada, a mí me dijeron, apriete este botón, yo lo aprendí. Sí, pero ese botón había que apretarlo al final, no durante el proceso. Y dije, cuestión de tiempo. Bloqueé el equipo, se bloqueó, se obstruyeron las tuberías, 2 días se demoraron desarmándolo. Felizmente yo salía de guardia, así que me fui 2 días a mi casa de Franco y ya, regresé cuando estaba arreglado. Listo. Tiene actividad proteolítica. ¿Qué significa proteolítico? ¿Rompe proteínas? Sí. En general sí, pero ¿Cuál? ¿qué dice al fondo? Que lo escucho que se ríen. Cuéntenme el chiste, pues por las 2 de atrás están que se matan de risa. Desde acá se ve borroso, porque mis lentes son para leer, así que, y ahora sí. ¿O me equivoco? ¿Qué es proteolítico? Lice de proteína. ¿Pero a qué nivel? Alto. Rompe enlaces polipeptídicos. No es que se denatura por ruptura de enlaces. ¿Ya? Listo. Produce sustancias extracelulares. ¿Cuáles son? ¿La cápsula? Pero la cápsula que tiene que ver con sustancias extracelulares. ¿Se acuerdan cuando hablamos de sustancias extracelulares o exotoxinas? Las que se producen ¿en dónde? Señor, supongo que estará siguiendo mi clase del celular y no esté en otro tema porque me va a hacer sentir mal. No me gusta sentirme mal. Después del primo,
tomo ansiolíticos, En la pared. dejo de venir a clase y el día del examen me aparezco con un examen en francés que yo no entiendo, porque no soy francés. Para Camila. Ah, ¿sabes francés, Camila? ¿Qué? No sé, la compañera ha dicho que he dicho voy a tomar un examen en francés y ha dicho que para ti. O sea, para francés, supongo. Un poco. Ah, caray, ya, entonces ya no lo tomo en francés. ¿Quién sabe chino? ¿También sabe chino? ¿A quién más sabe, Camila? En la pared celular. ¿Dónde se producen las sustancias de secreción externa? En la pared celular. Más adentro, en los plásmidos. ¿Qué es un plásmido? Primera clase, ¿qué es un plásmido? Al fondo. Aprovecha que veo borroso, así que no sé quién eres. Dime, ¿qué es un plásmido? Primera clase. Miren, pregunte como pregunte en el examen, creo que van a morir. Porque no recuerdan, dime. Fragmentos circulares de ADN. Es un fragmento de material genético, correcto, envuelto por una pseudomembrana nuclear. Ahí se producen las sustancias que se van a verter al exterior o sustancias extracelulares, entre ellos las beta-lactamasas. Esta sustancia va a hacer que la bacteria tenga una probabilidad de volverse resistente a la penicilina. Por eso es que algunas bacterias son más susceptibles a los antibióticos que otras. Otras son más resistentes y se necesitan antibióticos de una generación más avanzada, ¿no? Cuando, por ejemplo, en una sinusitis hace 40 años atrás se usaba el cecloro, que era una cefalosporina de primera generación. Recién aparecía el cecloro, cefalosporinas de primera generación, que era el boom. Entonces, ¿qué hacían los médicos, los otorrinos? Aquí, de arranque, en vez de empezar con la amoxicilina, micacina, gentamicina y clavulánicos, bueno, no había solución de clavulánicos en esa época, estaba leyendo todavía. Entonces, y decía, vamos, ¿cómo es la historia de los tiempos? No me digas que ya me tengo que ir, ya se pararon en la puerta, sí, me faltan 6 minutos. ¿Cómo eran las épocas? En esa época, por ejemplo, ahora tú te enfermas y ¿qué te dicen? Pobrecito, déjalo en la casa, dale su medicina, 3 días, ¿cierto? En esas épocas, pobrecito, ¿qué pobrecito? Ah, no quieres ir al colegio, venía con una jeringa ahí, ¡pam! Lincomicina intramuscular, ¡pum! En 3 horas ya, vete al colegio. Así es fácil. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que la siguiente vez que te enfermabas de lo mismo, ya no había que ponerte una ampolla, había que ponerte 2. Una en la mañana y una en la noche. Y al día siguiente amanecías mejor. ¿Y qué pasaba? Seguía. La siguiente vez, entonces, las épocas cambian con el uso y abuso de medicamentos que generan resistencia a las bacterias. Cuando vino la pandemia, todo el mundo tomaba ivermectina y acitromicina. Sí. Ahora hay muchas bacterias que fueron atacadas de manera inconsciente porque dijeron, está mal el COVID, pero podría haber sido cualquier otra cosa, y le dieron acitromicinas, ¿no? Como en el desayuno, almuerzo y cena. ¿Qué han hecho ahora? Hay muchas bacterias que se están volviendo resistentes a la acitromicina. Y ahora tenemos problemas, porque lo que antes 3 tomas combatían la mayoría de infecciones de este tipo, ahora hay que tomar 5. Inclusive algunos dicen que dependiendo de la gravedad o de la intensidad del malestar, 7 días. Sí. Pero el problema ¿cuál es? Se crea más. Que es hepatotóxica. Y el abuso genera desorden renal. Entonces, nos curamos, pero después tenemos problemas de hígado y problemas de riñón. Entonces, hay que tener cuidado con eso.
sobre todo con el uso y abuso, la automedicación y que algunas farmacias, sus técnicos se conviertan en químicos farmacéuticos de la noche a la mañana y cuando llega el paciente, necesito esto, no tenemos, pero puedo tomar esto. O que algunos pacientes llegan y dicen, señorita, ¿qué puedo tomar? Tengo dolor, me seca acá esto. Y dicen, ya, de frente, toma esto cada 8 horas. Eso nos complica la vida a nosotros, porque al final tenemos que estar investigando y creando mayores o diferentes compuestos que nos podrían servir para eventos mucho más dramáticos y agresivos y que tenemos que usarlos con el día a día porque lo demás ya no nos sirve. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Listo. Como dijo su compañero al inicio, es resistente a la desecación. Significa que podemos tenerlos hasta 4 grados y viven hasta 4 meses. Alcanzan la resistencia hasta de 50 grados centígrados. ¿Qué es anofito? Tarea para más ratito, porque ya ahorita nos vamos arriba. Bueno, y soportan el cloruro de sodio en concentraciones de hasta el 10%. Nos quedamos en la variación en Staphylococcus aureus. ¿Listo? Característica de crecimiento, nos quedamos en la siguiente. Vámonos al... Decimos que se diferencia del resto de la población, o sea, de la diferencia del aureus con las otras especies, ¿no? Por su morfología, por su formación o elaboración de enzimas, por la resistencia a los antibióticos y por el tipo de patogenicidad. ¿Sí? Ahora, todas estas variantes, estas variaciones en cuanto a su producción de coagulasa, que se considera un índice de patogenicidad, la resistencia a los antibióticos, que es producto de ¿quién? Dijimos arriba. ¿Quién favorece la resistencia a antibióticos? La automedicación o... Las beta-lactamasas o producciones. ¿Cierto? Entonces, y algunas enzimas que la ayudan a romper procesos o enzimas proteolíticas que también tienen que ver con enlaces. Entonces, todo esto va a darle cierta variación o variedad de patogenicidad a esta especie, a este tipo de estafilococos. Pero todo esto va a estar en relación a dónde se encuentra. ¿Qué significa? Que va a tener que ver con el crecimiento. Si yo le doy un medio muy rico, el aumento el crecimiento muy favorable o excesivo va a aumentar todo el proceso anterior. Si por lo contrario yo le doy un medio adverso, el crecimiento o la inhibición de este o la disminución de este va a afectar a la población, ¿no? Toda esta respuesta o diferenciación de capacidades. Igualmente la temperatura. Es cierto que soporta entre 4 y 50, pero mientras más al medio se encuentre, va a ser mucho más favorable su hábitat. Si se va hasta los 4 grados, si bien es cierto, no deseca, no muere, porque soporta eso, pero es un ambiente hostil, pobre, igual a los 50. Si bien es cierto, por encima de los 50 vamos a tener una ruptura de membranas. Muy cerca de este lo soporta, pero le resulta como un medio adverso. Y esta adversidad del medio va a tener que ver con la elaboración de enzimas, la resistencia a antibióticos, o sea, va a afectar toda esta primera mitad de lo que sucede en cuanto a su respuesta patogénica o a su modo de supervivencia y crecimiento, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de estas enzimas, estas enzimas proteolíticas y estos compuestos que lo van a ayudar a defenderse, tenemos
entre ellos, ¿cierto?, al péptido glicano, que se presenta como una actividad endotóxica, al ácido teicoico, que esto va a considerarse como medios antigénicos, o son compuestos antigénicos en su pared, a la proteína A. ¿Se acuerdan de las proteínas que salen de membrana o salen de pared? ¿Sí? En este caso la proteína A es un componente de pared celular y que tiene que ver con una hemicerotoxina y esta proteína A impide la fagocitosis de esta bacteria. Cuando se habla de... ¿Qué pasó? Se cerró el ¿Se acabó? ¿Qué se acabó? No, se cerró No, acá está. el aplicativo. ¿Y cómo lo cerré? Ahí Sí, está. Ajá, hice algo que no debía hacer. Poco a poco se aprende. Listo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de diagnóstico hacemos? ¿Se acuerdan que le decía? Hacemos pruebas de coagulación. Ajá. Esta coaglutinación es un enfrentamiento de productos o reactivos que van a reaccionar frente a lo que esta bacteria produce. Si esta bacteria produce coagulasas, voy a enfrentarla a un reactivo que me observe, que me haga observar un proceso de coagulación. Si es así, significa que sí presenta que sí desarrolla ese producto. Igualmente, hago una respuesta antígeno-anticuerpo enfrentándolo a un anticuerpo, porque si la proteína A actúa como una fracción de inmunoglobulina G, entonces lo enfrento ante una anti-IgG y va a dar una respuesta. Entonces el diagnóstico de laboratorio va a procesarse por coaglutinación. Significa, lo que acabo de decir en resumen, significa que los productos que tiene la bacteria los voy a enfrentar a un compuesto que, si reaccionan, van a generar grumos o pequeños coágulos. Por eso se habla de aglutinación. La adherencia, que es un mecanismo de patogenia, tiene que ver con las cápsulas o con la pared. Con la pared. ¿Ya? Y tiene que ver con dos compuestos, la laminina y la fibronectina. Estos, ¿se acuerdan que mencionábamos? Además de, o se asocian con el glicerol presente en el ácido teicoico, con C, estoy cambiando el nombre, que también favorece la adherencia como mecanismo de patogenicidad. ¿Sí? Ahora, como un mecanismo de evasión a las defensas del huésped, reiteramos la cápsula, que actúa como antifagocitario, y la proteína A presente en la pared, que interfiere con la fagocitosis y con la ozonización de la bacteria. Pregunté, me parece que la semana pasada le dejé tarea, ¿qué es ozonización o no? ¿No fue ustedes? No. Ya está, tarea para casa. ¿Qué es ozonización? No, tarea para casa no, en la práctica me contestan. Así que revisen. Entonces, en conclusión, la bacteria se defiende por medio de la proteína A y de la cápsula, y además produce sustancias que van a generar un daño en el huésped, ¿no? Produce toxinas que van a generar daño en el huésped. Entre las toxinas elaboradas por el estafilococo tenemos toda esta variedad. Miren, una exotoxina, que es una proteína que daña la piel. Se presenta en una herida y produce necrosis de tejido.
Además tenemos la alfa, beta, gamma y ¿Sigma? sigma. ¿O no? Ya no me acordaba de estos. Que por lo general estas de aquí son hemolíticas. Estas toxinas producen hemólisis. O como lo dice acá, lisis de glóbulos rojos, que es lo mismo que hemólisis. ¿Ya? Las tres primeras de importancia clínica porque genera hemólisis en humanos, y la última que tiene una variedad particular que creo que es solo en mamíferos, pero no llega a afectar al humano. ¿Listo? Tenemos entre otras proteínas, ¿sí? La leucocidina, la enterotoxina, es una proteína soluble. La leucocidina lisa leucocitos, mientras que estas de aquí lisan hematíes. ¿Dónde estaba? Acá. ¿Ya? Listo. La enterotoxina es una proteína que no es tan... actúa a nivel de intestino delgado. Es resistente. Esta proteína es resistente a la lisis por las enzimas digestivas, ¿sí? Y por lo general va ligado a las carnes y a los productos lácteos. La toxina exfoliativa actúa sobre piel. La exotoxina de shock tóxico tiene que ver con los efectos citoquímicos o activa a las células T, aumenta la producción de citoquinas y eso genera un efecto citotóxico en el huésped, ¿ya? Sí, más o menos en resumen. Otra de las enzimas presentes aquí, acá tenemos toda esta, miren, las lipasas, que tienen que ver con degradación de lípidos, las proteinasas, degradación de proteínas, las coagulasas, que tienen que ver con la formación de fibrina, ¿no? O sea, por asociarse al plasma, al que serían proteínas y cascada de coagulación o factores de coagulación. Entre ellos pues tienen a la trombina, protrombina, ¿no? Tromboplastina, que están presentes en el plasma. Y las nucleasas que van a afectar al material genético, ADN o ARN, las estafiloquinasas, que es una fibrinolicina, ¿sí? Que tiene que ver con la lisis del fibrinógeno o ruptura del fibrinógeno. Pero aquí vamos a tener otras, entre ellas la hialuronidasa, que tiene que ver con la continuidad de la membrana celular por la presencia del ácido hialurónico en membrana. Las catalasas, ¿sí? Esta es una enzima que va a ayudarnos a tipificarla, ¿no? Porque acuérdense que hace que el agua oxigenada se desagregue, o sea, se convierte en agua y oxígeno. Entonces, cuando tenemos una colonia, le agregamos unas gotas de agua oxigenada y esta, por hidrólisis de esta enzima, se disocia y se forman como burbujitas. Ese burbujeo es una respuesta positiva a la catalasa. Las beta-lactamasas, que tienen que ver con la degradación de penicilinas y cefalosporinas, y las gelatinasas, que licúan la gelatina. En este caso, todas ellas a nivel de antibióticos, a nivel de tejidos, en la instalación preinfecciosa, ¿sí? Y en los medios de cultivo como de respuestas para poderlas clasificar. Dentro del cuadro clínico tenemos este tipo de infecciones, ¿cierto? Tenemos el forúnculo,
¿Saben lo que es un forúnculo? Es una lesión de tipo abultada, media costrosa, que se forma por encima en la piel. El impétigo, también se dan los abscesos en piel, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Que se ve como una rosácea, como una erisipela. El acné foliculitis. Eso, no sé, mira, o sea, en algunos casos el acné, ¿no?, se piensa que o se asocia con una sobreproducción de grasa o sobreproducción de la actividad de las glándulas sebáceas, ¿sí?, en piel, pero también podrían infectarse asociadas al estafilococo y producir un acné de tipo bacteriano, o sea, un absceso a nivel del folículo piloso. Entonces ahí el acné se ve medio amarillento, opaco, en algunos casos amarillo verdoso, dependiendo de qué tan severa sea la infección o cómo no la ataquemos. Otra de las infecciones que se pueden producir son las celulitis. ¿Qué significa la celulitis? Es cuando se infecta la piel, se lesiona, se forma una herida. Esta herida se necrosa y estas bacterias atraviesan la piel, la herida y la necrosis atraviesan la piel y se instalan en tejido conectivo, en tejido subcutáneo por debajo de la piel, y se produce una celulitis. La celulitis es una infección del tejido subcutáneo que está por debajo de la piel, pero como esta estafilococo lesiona la piel y produce necrosis en heridas, es fácil que atraviese la piel y se instale en tejido conectivo subcutáneo y produce una celulitis. También produce una infección en quemaduras o en heridas. Lo que acabamos de decir de la celulitis, ¿no? Primero, una quemadura tiene una lesión o lo que se llama pérdida de la continuidad del epitelio. Se rompe el epitelio, se muestra el tejido subepitelial y este es mucho más susceptible de ser infectado que si tuviera la protección de la continuidad de la piel. Acuérdense que la piel, además de tener la queratina, tiene células que participan como presentadoras de antígeno. En algunos casos, por ejemplo, las células de Langerhans están inmersas en el epitelio poliestratificado plano en piel que nos favorecen para protegernos. Si hay una pérdida de la continuidad y se muestra tejido subepitelial, este es muy susceptible porque tiene que infectarse para que por la circulación capilar del tejido puedan enfrentarlos a los linfocitos, para que recién ahí se muestre una presentación antigénica y se combata este ingreso. Se han visto casos, no es frecuente, pero se han visto casos por vía sanguínea, por vía circulatoria. Pero es más propenso En estrepto. En el estrepto es más frecuente la endocarditis que en el estafilo, ¿no? Miren, por lo general, la gran mayoría de abscesos, la gran mayoría de infecciones son de piel y de tejido subcutáneo por lesión de la piel. O sea, primero afecta a la piel. Miren, todas las lesiones que se producen a nivel de piel, carbunco, abscesos, infectados, una mastitis, primero afecta a la piel y luego atraviesa esta y se puede alojar en glándula mamaria. Miren, el impétigo, el síndrome de piel escaldada, después de una erisipela se produce las foliculitis por invasión de la bacteria sobre las glándulas sebáceas del folículo piloso. A nivel de órganos o vísceras, ¿esto acabamos a qué hora? 12. Porque creo que estoy corriendo.
Ah, ya bien, quería hacerle la misma pregunta que les hice al otro grupo para ver si ustedes tienen la misma sensación. Pero lo voy a hacer al terminar la clase. ¿Ya? Para no interrumpirlos. ¿Listo? Dentro de la infección o localización en órganos o vísceras tenemos a la neumonía y la osteomielitis. La neumonía, acuérdense, si tenemos el estafilo a nivel de cavidad oral, este podría migrar y producir una infección a nivel de pulmones. Puede producir una meningitis por vía circulatoria, se puede alojar en cerebro, en meninges, una artritis, y la osteomielitis y la artritis tienen que ver con las bursas articulares, con las bolsas de líquido articular, pericarditis, esto a nivel de vía circulatoria, ¿no? Que se puede alojar en las bolsas. En este caso, el pericardio tiene que ver con tejido conectivo, laxo, muchos capilares, y hay la producción por acción del mesotelio en el pericardio de líquido pleural. El líquido pleural saben que sirve para disminuir la fricción del rozamiento y el impacto, amortigua el impacto en cada latido, ¿no? Entre el corazón y las estructuras subyacentes, entre ellas la pared pulmonar, ¿no? Una de las paredes pulmonares que están asociadas, y la otra pared que sería la inferior a nivel de cavidad torácica. ¿Sí? Podría asociarse a infecciones o abscesos en cerebro o riñón. Todas estas localizaciones viscerales tienen que ver con una propagación por vía circulatoria. ¿Ya? Acuérdense que si es de piel o respiratorio, pero cuando se instala produce una herida y atraviesa la piel por esta lesión y pasa o tiene la probabilidad de pasar a vía circulatoria. Podría darse una septicemia. Una septicemia es una infección generalizada, viral sanguínea, por vía circulatoria. Todo esto es vía circulatoria. ¿Listo? Ahora, dijimos que había enterotoxinas, ¿no? Y que en algunos casos estas bacterias son algo resistentes a las enzimas digestivas. Esto nos podría decir que si está ligado con alimentos, como dijimos carnes y productos lácteos, podría provocar una infección gastrointestinal por intoxicación alimentaria y generar una enterocolitis aguda. ¿Qué es aguda o qué es una enterocolitis aguda? Es una infección del momento, ¿sí? O sea, aguda es que sucede ahora y es autolimitante, sucede ahora, dura unos días y se acaba, o que no es persistente, mientras que la crónica sí es persistente, ¿no? Y es más difícil de eliminar. Entre las infecciones localizadas tenemos la sinusitis. Acuérdense que si la tenemos en orofaringe, el estafilococcus como hábitat, como flora, ¿sí? Puede migrar hacia pulmones, pero también puede migrar a cavidad nasal y puede migrar de cavidad nasal a senos paranasales. Por lo general la sinusitis está ligada de primera intención a infección de senos paranasales, ¿cierto? Si no se trata, puede migrar a senos supraorbitarios, porque es aquí, los senos están en la frente, o ir a los senos submandibulares. Acuérdense que tenemos una buena anatomía. ¿Se acuerdan de anatomía? Bien, me estoy yendo por las ramas. O también una faringitis, por la localización específica. ¿Correcto? Las infecciones intrahospitalarias de Staphylococcus aureus, ¿sí?, son frecuentes y son del 38 al 40% de las infecciones intrahospitalarias. Acuérdense que hay infecciones intrahospitalarias de diferentes tipos. Por ejemplo, cuando lo hemos visto la semana pasada,
¿Cuál era el intrahospitalario? No es muy frecuente, creo que es del 2 al 10%, pero ¿cuál era uno de los viridians, Biógenes, Galactiae? Bien, pero ese tiene menor porcentaje. También tenemos la pseudomonas, que es intrahospitalaria. Tenemos la cándida, que es intrahospitalaria, entre las variedades que vamos a ir viendo poco a poco. En este caso, la infección intrahospitalaria por estafilococo es alrededor del 40%. ¿Sí? Ahora, al comienzo dijimos que el Staphylococcus aureus es coagulasa positivo, Ajá. pero también tenemos Staphylococcus que son coagulasa negativos. Uno de ellos, ¿cuál era? Que lo vimos en placa. Exacto. ¿Correcto? Entonces, los coagulasa negativos, ¿sí? Por lo general son patógenos oportunistas. ¿Qué significa? Que necesitan que el huésped o el paciente, en general el huésped, sea inmunocomprometido. ¿Qué significa inmunocomprometido? Que tenga bajas sus defensas. ¿Sí? En algunos pacientes con déficit inmune son susceptibles de que estos coagulasa negativos sí produzcan una infección, pero se consideran como patógenos oportunistas. ¿Sí? Pacientes con problemas renales, pacientes hemodializados. ¿Ah? ¿Se encuentra en la flora intestinal? Piel. En la piel. Los estafilococos son de piel y cavidad oral. Los oportunistas, ¿se acuerdan que hablábamos de que había patógenos oportunistas y saprofíticos que no tienen nada que ver con patologías? Ya, entonces hay los que producen infección, o sea, los patógenos por sus cualidades y características propias, producción de enzimas, ¿no? Características endotóxicas y todo eso. Los oportunistas por lo general son coagulasa negativos. Ahora, esos también producen biopelículas, o sea, tienen una protección de tipo capsular y los hace resistentes a ciertos antibióticos. Estos normalmente son de lesiones de piel. ¿Podrían afectar vía respiratoria? Sí, como repito, en estos casos, ¿no? Con pacientes inmunocomprometidos. ¿Podrían provocar endocarditis? Sí, en algunos casos. No es frecuente, es por vía circulatoria y por lo general se da a nivel de válvulas artificiales. ¿Sí? ¿Podemos tener infección en cavidad oral? Sí, pero ¿por qué? Por instalación en prótesis dentarias. Es por el biofilm, que se encuentran añadidos en Claro, o sea, eso le genera un margen de adherencia, ¿sí? Y los ayuda también con un margen de resistencia al antibiótico. Pero como repito, son externos y se pueden instalar, ¿sí? Y producir patogenia o patogenicidad, pero solo en pacientes inmunocomprometidos. Tiene que haber un déficit para que ellos puedan incorporarse o adherirse. A las 12 terminamos, ¿no? Sí. De una hora. Podemos hablar más. Listo. Cuando hablamos de pared celular, de pared bacteriana, decimos que estos van a presentar unos exopolímeros. ¿Se acuerdan que hablábamos de que cuál es la composición de la membrana? Péptido. ¿Sí, no? Peptidoglucanos. ¿Y la de pared? Glucopoli. ¿Y de cápsula?
No. Ni Todo cápsulas. por bucal. ¿No? Entonces, estos exopolímeros que vamos a encontrar en la pared bacteriana tienen que ver con la unión a la pared celular, que están entonces asociadas con la cápsula, ¿sí? A la biofilm o biopelícula que se forma por encima de la pared celular, ¿sí? Es como una capa mucosa de glucocáliz. Listo. Entonces, sí tiene que ver con los peptidoglucanos que se presentan a nivel de pared. O sea, todo esto que tiene que ver con los exopolímeros tienen que ver con pared celular, ligados a la pared o ligados o asociados a la cápsula en la bacteria. Los polisacáridos, el glucocáliz, que está asociado o está unido a los peptidoglicanos de la pared celular, también están en relación con estos exopolímeros de la pared bacteriana. ¿Sí? Entonces, todo esto, cápsula, la biofilm, o una capa mucosa presente, y los polisacáridos o peptidoglicanos presentes en la pared y asociados a la cápsula, tienen que ver con estos exopolímeros presentes aquí. Profesor, ¿y solo estos se encuentran en los que son de coagulasa negativo? Estamos hablando de los coagulasa negativos. Nada más. Sí. Este biofilm o capa mucosa que se presenta hace que la colonia tenga un aspecto distinto. ¿Se acuerdan cómo se veían los Staphylococcus aureus? Dijimos, circular, liso, opaco y convexo. En el caso del epidermidis, que es un ejemplo del que habíamos hablado, no coagulasa o coagulasa negativo, ¿sí? Esta película mucosa que se forma sobre la pared le va a dar un aspecto mucoso. Entonces ya aquí tenemos una diferencia. Esta biopelícula que se forma sobre la pared va a tener un efecto de factor de adherencia, o sea, va a ayudar a la adherencia de la bacteria a la pared o al tejido de donde se instale en el huésped, en este caso piel. Y en adherencia, o sea, cuando tiene la probabilidad de instalarse en mucosas, cavidad oral y vía respiratoria. Recuérdense que esto solamente en inmunocomprometidos. Esta película también participa en inhibir la actividad antibiótica, significa que lo protege. Y asociado a la cápsula, como lo dijimos, también participa en evitar o convertirse en un antifagocítico, evita la fagocitosis. ¿Ya? Listo. Por lo general, ya lo dijimos, vamos a redundar. ¿Sí? Aquí vamos a pasar a la diapositiva porque ya todo esto lo dijimos. Es flora normal en piel y en mucosa oral. Coagulasa negativo, catalasa positiva, no fermenta azúcares y es susceptible a la novocaína o la novobiosina. Es un patógeno oportunista. Si encuentro una herida y hay un inmunocompromiso en el huésped, se instala. Es fácil de instalar. Entonces, decimos que también, como este forma parte de una flora intrahospitalaria, decimos que también está ligado a prótesis. Lo dijimos en diapositivas anteriores. ¿Significa qué? Que podría afectarse en prótesis dentarias, pero también podría generar infección urinaria porque podría instalarse en sondas o en catéteres. ¿Sí? Entonces, si yo tengo instalado
o sea, o se instala en un catéter, puedo provocar una sepsis por vía circulatoria. Si tengo una prótesis dental, tengo una infección de gingiva, una infección de cavidad oral que podría, ¿no?, afectar todo lo que es la mucosa oral. ¿Sí? Si se instala cuando hay mucha secreción y hay una infección de la secreción de la conjuntiva, tenemos una conjuntivitis bacteriana, podría también instalarse a nivel de trompa auditiva y producir una otitis media. Podría darse el caso, no se han visto muchos, pero hay casos de producir una inflamación de pared de membrana timpánica. Acuérdense que toda infección mal tratada o no tratada escala. ¿Sí? ¿Puede llegar a una curación por la angioplastia? Si se entiende los zapatos para la angioplastia. Angioplastía, eso es por catéter. Sí, también. Claro, pues se instala en el catéter. Puede llegar por Y por esa vía puede llegar por vía circulatoria o por el producto del cateterismo, podría producir una endocarditis. Pero son casos, no son casos muy frecuentes. ¿Sí? Listo. El saprofíticos es flora de piel y está considerado dentro, igual que el epididymitis, como un patógeno oportunista. Igualmente es coagulasa negativo, catalasa positiva. Este saprofítico sí fermenta azúcares. En este caso fermenta el mannitol. ¿Solo eso? ¿Sí? No produce hemólisis y, a diferencia del epididymitis, este es resistente a la normobiosina. Por lo general se presenta en infecciones urinarias, puede encontrarse en infecciones de heridas, si su flora normal es piel, si hay una discontinuidad del tejido, o sea, una herida en piel, podría instalarse ahí también. Es sensible a la amoxicilina y al cotrimoxazol. Miren esta infección por... ¿Se acuerdan que le dije cómo se presenta? Se ve como una excrescencia costrosa. Claro, y ya esto, le metemos uña, empeora. ¿Por qué? Mientras más herida, Más. o sea, le damos más cabida. Vean, por ejemplo, esta es una herida más, se ve más mucosa, miren. Esta es una lesión de piel, ¿no?, de tipo escaldadura. Sobre todo se da en niños menores de 1 año. Eso puede llegar al efecto si se hace una perforación por colocar. ¿Por una punción suprafúbica? Si la madre se hace una ¿Por una amniocentesis? Sí. Puede llegar a esto. En realidad, si no tienes la sepsia necesaria, podrías llevar cualquier bacteria. No solamente esta, pero sí, o sea, podría. Por eso el líquido amniótico es riquísimo en nutrientes. Entonces, en una amniocentesis, o sea, cualquier procedimiento invasivo podría llevar algún microorganismo al interior. ¿No? Claro, una prótesis infectada, acuérdense que yo tengo que para poder una prótesis, tengo que trabajar sobre el maxilar. Podría lesionar, hacer una herida en encía, podría debilitando, porque acuérdate que para poner una prótesis, dependiendo del tipo de prótesis, tenemos que pulir el diente, o sea, quitarle el esmalte y parte de la dentina, hacerlo poroso para que pueda pegar el cemento. Entonces, si yo el diente le quito la dentina, le quito el esmalte, que es la mayor protección, y le quito la dentina y lo vuelvo poroso, los canales dentarios entre el exterior y la pulpa
son accesibles. Y si encima la prótesis puedo generar un absceso dental. Entonces, todo lo que sea invasivo puede llevar a una probable infección, ¿no? Hincamos y la aguja está infectada, infección, ¿no? Sí. O sea, por eso digo, cualquier procedimiento que sea invasivo, que tenga que cortar, que tenga que infiltrar, que tenga que inyectar, es factible de que pueda llevar consigo. Miren, por ejemplo, este es el impétigo, ¿no? Se ve la herida, miren, vesiculosa, miren estas bolsas. Es una lesión vesiculosa en piel, ¿sí? Esta es una infección de tipo escaldadura. Esta es mucho más severa. Ya hay lesión, miren, ya hay pérdida de la continuidad y ruptura de la piel. Hay zonas costrosas, eso es parte de la cicatrización propia, ¿no? Acuérdense que cuando hay ruptura de la piel, ¿qué se pierde? Se pierde líquido intersticial, y el líquido intersticial lleva proteínas. Y entonces esto, además de ser, o sea, aumentar la nutrición del invasor, pues también lleva factores, junto con el plasma, el exudado en una herida, lleva plasma, y el plasma lleva factores de coagulación y van a tratar de formar mallas de fibrina. Por eso se ve este aspecto, solo que se ve. Miren, esta es una úlcera de córnea. Esto sí es preocupante porque la córnea no, o sea, las cicatrices en córnea son muy poco regenerativas y te quedan marcas, entonces tú ves como manchas. O sea, la cicatriz en córnea. Por eso es que cuando uno tiene, ¿cómo se llama esto? Carnosidad, el oftalmólogo te dice, hay que evaluarla, pero que en el momento que toque borde corneal hay que sacarla sí o sí. Porque si invade córnea, la cicatriz postquirúrgica es bien difícil de eliminar. Entonces, si produce una lesión de córnea por infección bacteriana, después el tema visual se compromete, ¿no? Miren, acá ya hay infección de la piel en dedos, esto entre la uña y la piel, aparte de que acá se ve instalación de hongos. Estas son uñas micóticas, malinización y produce necrosis de piel, ¿no? Este es un absceso, esta es una tomografía, miren, esta es una tomografía, se ve un absceso, este es un absceso a nivel del cerebro. En una necropsia, este es el absceso, miren, se ha necrosado, o sea, hay necrosis de tejido, obviamente con todos los daños. Esta es una infección respiratoria baja. ¿Qué significa baja? A ese nivel, a nivel de pulmón. No es acá, a nivel de baja, por abajo no. Baja es de los bronquios hacia el pulmón. Pues vemos los abscesos que se ven. Este es un antibiograma. Entonces se hace el cultivo en el medio. Miren, aquí no se dispersa como vamos a ver nosotros. En la práctica nosotros vamos a evaluar arriba, vamos a aprender tipos de siembra. Este es un tipo de siembra, ¿ya? Por embebido, por agotamiento. ¿Qué hago yo acá? Yo preparo una suspensión de la bacteria, de las colonias, y le agrego en solución, en suspensión. Lo agrego, no cojo mi hisopo sino agrego medio mililitro o 1 mililitro de solución al medio. Hago que todos, como cuando ustedes van a freír y en su sartén echan aceite y cuando se calienta no mueven la sartén para que toda la plancha esté en contacto con el aceite, igual, le agregan medio mililitro o 1 mililitro de solución de suspensión de colonias y luego se hace que bañe todo el medio.
se elimina y luego se elimina el exceso. Luego que está todo bañado, se ponen estas placas, estas de papel son. Se ponen en el medio de la placa. Cada uno de ellos tiene un tipo de antibiótico diferente. Y si nosotros observamos las letras, son las iniciales, ¿no?, de cada antibiótico. Y luego lo llevamos a la incubadora y esperamos 24 horas. Al día siguiente vamos a ver este tipo de crecimiento. Donde ha crecido, ¿cierto?, es que no hay actividad antibiótica. ¿Qué significa? Este de acá es resistente o susceptible. Susceptible. Claro, si hay crecimiento, si hay crecimiento alrededor de este, es que es resistente a este antibiótico. En este caso, nosotros vamos a medir cuánto hay desde el filo del papel, del embebido antibiótico, hasta el filo donde aparece ya el crecimiento bacteriano. Este halo se mide con una tabla, con una regla. Yo digo, por ejemplo, ahí yo veo 2 milímetros. Ya. Por decirlo así, un ejemplo. Digo, aquí hay 0, aquí hay 3 milímetros, 4 milímetros, ya, ponen 3 milímetros. Entonces, hay una tabla donde me dice menor a 1 milímetro, resistente. Mayor, o te dice entre 1 milímetro y 4 milímetros, te dice intermedio. Mayor a 5 milímetros, susceptible o sensible. Entonces yo digo que este es resistente, esta bacteria, esta cepa es resistente a este antibiótico. Es intermedio a este antibiótico, y a estos es susceptible. Entonces a este es mucho más todavía. Ese es el que tiene mayor susceptibilidad. Entonces aquí no hay crecimiento. Mientras más amplio sea el halo, mayor susceptibilidad al antibiótico. Entonces, si yo le dijera, acá tengo 6 antibióticos, ¿cuál elegirían ustedes? Bueno, El más susceptible, ¿cierto? Pero, ya, esa es una opción, ahí estamos de acuerdo. Pero viene la segunda opción de elección. ¿Cuál es? Yo veo esos 3. Si los 3 son susceptibles, escojo el menos. No, escojo el medicamento menos fuerte. ¿Se da cuenta? Entonces, por ejemplo, va a ser susceptible a la amoxicilina, por decir, va a ser susceptible a la citromicina y va a ser susceptible a las cefalosporinas. Entonces, es susceptible a los 3. ¿Cuál escojo? Escojo el más suave. No me voy a ir al más fuerte. Escojo el más suave. Siempre que sea susceptible. Si los 3 son susceptibles, escojo el más suave de los antibióticos. ¿Para qué? Para que en las infecciones subsiguientes tenga oportunidad de tener otras elecciones que cada vez van a ser más fuertes. ¿Ya? Ahí está. Esta es, por ejemplo, este medio es manitol salado. Es uno de los medios de elección para el cultivo de Staphylococcus. ¿Por qué? Porque los otros gérmenes no soportan 10% de concentración de sal. Entonces, este es un medio selectivo. Así como yo cojo McConkey solo para gram negativos, porque sé que ahí no crecen los gram positivos, aquí escojo el manitol salado, porque aquí solo van a crecer aquellos que soportan concentraciones altas de sal. ¿Sí? Entonces yo escojo y digo, miren, se pintó de amarillo,
cuando normalmente, este es el control, ¿ya? Para que sepan el color. Miren el color. Entonces, este es un aureus. Catalasa, coagulasa, epidermidis, catalasa, coagulasa, negativo. El crecimiento de las colonias del epidermidis en un medio como este da un color rojizo. María. Sí, ¿no? Bueno, algo así, ¿no es rojizo? Grosella, ya. Vamos a preguntarle a Camila, Ay, danos el nombre exacto y el código del color. No exagere. En cambio, el aureus da un color amarillo en el medio. Viene la pregunta, ¿por qué? María. ¿Por qué el epidermidis da este color y el aureus da este color? Escucho. Creo que porque el epidermidis es más halófito y el aureus es un poco menos. Primero define, ¿qué es halófito? En este caso, los microbios ¿Qué es halófilo? que pueden aguantar la cantidad excesiva de sal. En este caso, Los dos aguantan. pero ¿qué tiene que ver eso con el cambio de color? Por allá atrás. Por allá atrás. Exacto. El aureus fermenta. Manitol. ah, de cambio de pH. El epidermidis No. no fermenta manitol. Lo dijimos. Está acá, miren. Vamos por acá. Más atrás. La vamos a regresar como 200 diapositivas y decimos. ¿Qué dice el epidermidis? Acá está. No fermenta. Exacto. Si no fermenta azúcar, no produce ácido. Y si no produce ácido, no cambia el pH. Y si no cambia el pH, No cambia. exacto. Entonces aquí tenemos un pH alcalino. Aquí tenemos un pH. Ah, sí. No voy a apoyarme a color que suene así. Ahí está mejor. Listo. ¿Ven? Entonces, ya tenemos características que cuando vayamos a la práctica, vemos una placa y decimos, ¿qué podría ser? Además de la morfología, las características del cambio de color, el tipo de crecimiento. Exacto. ¿Ven? Ya estamos viendo características que vamos a ver en la práctica. ¿Cómo estamos? 11 y 20. ¿Listo? Este es un absceso o foliculitis. ¿Ven ese puntito negro que se ve acá? Ujú. Ese es el pelo. Ah. No ha salido. Ahí está metido el pelo. Entonces el absceso del folículo se infecta la glándula sebácea, envuelve al folículo y cuando empieza a crecer se obstruye, ¿no? Se tapa la parte el orificio de salida y empieza a crecer, se forma. Ese es un absceso. La secreción purulenta, a eso le metemos uña, la clásica. No me digan que no. ¿Quién no se ha visto al espejo y le metió uña a un grano? No me digan que no. Levanten la mano el que no lo ha hecho. Es parte de nuestra naturaleza. Más aún, es más propio de nosotros reventarle el grano al otro, no a uno. ¿Sí o no? Te ven así, ven, ¡pac! La plata. Eso lo hacía mi mamá. Mi mamá tenía esa manera. ¿Qué tienes esa manera? Ven para acá. Ya está. Hasta que no, ¡pac! Reventaba, digo, un bolón ahí. Encima todavía inflamado. ¿Listo? Este es un impétigo común. ¿Sí? Es de tipo vesiculoso, las vesículas se rompen y se forman ese tipo de aspecto postroso. Ahí está, miren, un impétigo. En recién nacidos, miren, acá se infectan las vesículas. Entonces, esta es secreción purulenta. Acá se ve, miren, se ve como una ampolla, miren, se forma como una vesícula y la secreción en el interior, que tiene que ver con qué. O sea, toda ampolla
Cuando tú quemas, se forma una ampolla. El líquido que hay adentro es líquido intersticial y es exudado, o sea, tiene plasma, o sea, tiene proteínas. Entonces, si encima tienes bacterias, eso se empieza a poner verdoso, amarillento, se infecta. Ahora imagínense en esto, en un caso donde casi todo el dorso del recién nacido está tipo erisipela, sin erosión, y erisipela ampollosa, o sea, con ampollas, con pequeñas vesículas. Ahora, si encima esto, ¿sí? ¿Cómo se pueden descuidar con eso? Es cierto, a veces no es tan, o sea, por lo general es lo que dijimos en la clase anterior, ¿sí? Está rojo, se le cremita, y al día siguiente de repente ya no se ve, y al otro día se ve más rojo, entonces es descuido, definitivamente es descuido. En algunos casos la edad favorece en el descuido, mientras más viejitos. Y nosotros descuidamos a nuestros viejitos. Es parte de nuestra naturaleza. Descuidar a otras personas. Claro, es parte de nuestra naturaleza. ¿Cuántas veces visitas a tu abuela? Vivo con mi abuela. Ya. ¿Cuántas veces entras y la bañas? ¿Cómo pues? ¿Quién la baña? Ella sola. Y si no se baña, ¿Cómo no? Eso recordar. y si entonces te preocupas de hacerla recordar, y si te olvidas de hacerla recordar, ¿Cómo no olvidar? y si le haces recordar y ella no quiere bañarse y entra a la ducha, abre la ducha y le hace así al agua y después se sale. Pero ella está cuerda. El que esté cuerda no significa que no le guste o que le guste bañarse. Yo conozco gente muy cuerda que abre la ducha, se hace así con la mano, se echa agua y sale, y todavía se seca. No tiene que ver con la cordura, tiene que ver con hábitos. Entonces, lamentablemente, sí, pero ahora, ¿tú has visto las noticias? Hay gente que le ha hecho su maleta y como el chavo, su bolsa, la pone en la vereda y le cambia la chapa para que no puedan entrar. O sea, hay de todo. Y en medio de ese todo, es donde encontramos este tipo de pacientes. Les cuento un caso de mi hospital. Los viernes en la tarde. Existen. Los dejan viernes en la tarde y con la frase, voy a comprarle pañales, regresan el lunes en la mañana a recogerlos. O sea, hay de todo, hay peores. Entonces, cuando veas esto, evita el comentario, ¿cómo puede ser tan descuidado? Duele más decirle a un paciente irresponsable, descuidado, que decirle, vamos a curar. Más bonito es decirle, vamos a hacer lo posible para que se te vaya todo esto. Y no decirle, ¿qué? ¿No te bañas? He visto una paciente ponerse a llorar desconsoladamente en la puerta del consultorio porque el ginecólogo no la quiso tratar porque cuando le dijo, a ver señora, éntrese, sáquese la ropa y póngase la bata. Se bajó la falda, se bajó la truza, no quedaron ni siquiera las hormigas dentro del consultorio. Todos salieron despavoridos, para que tengas una idea de cómo olía. Y el médico no encontró mejor opción que decirle, ¡China! ¡Largo! Y la botó al consultorio. La pobre señora de más o menos 78 años, llorando a mares en la puerta del consultorio. ¿Por qué crees que va un paciente a atenderse? Porque se siente mal. No porque se siente... Yo no voy para... O sea, sería gracioso que vayas al médico para que te mire. Mira, estoy bonito, estoy limpio, no me huele nada. O sea, no tiene lógica, definitivamente no tiene lógica. Entonces, los que trabajamos en hospitales, los que trabajamos con pacientes, tenemos que tener, y esto sí
es un pleito gigantesco. Tenemos que tener mucha vocación y amor por la gente. Porque, o sea, a ver, tú estás sentado y llega un tipo totalmente asqueroso con una infección horrible. O sea, ¿lo insultas o lo atiendes? Los accidentes, claro. No quiero exagerar, ya voy a bajarle un poquito. El 60% de la población médica y no médica, enfermeras, obstetrices, paramédicos, ¿no? 60, 70 diría yo, en mi experiencia de 40 años de hospitalario. 35, no sé. No, el 70% en vez de atenderte te insulta. Y después de insultarte, dice ya, siéntate, para que digan, Dios mío, se conmovió. ¿En serio? Un día me dijeron, ¿cómo lo agarras? Está así como el bebito. Y algunas vesículas ya estaban reventadas y se veía todo lo cremoso de la pus, toda la secreción purulenta. Te pones guante igualito, te metes una embarrada de la patada. ¿Qué haces? Tienes que limpiarlo, bueno. Otra cosa tienes que hacer, tienes que atenderlo. Pero lamentablemente llegamos a eso. Listo. Salimos del Staphylococcus aureus, Epidermidis y saprofíticos. Vamos a ver los Vibrio. Vamos a ver allá. ¿Me queda cuánto tiempo? Me queda media hora y me quedan 20 diapositivas. Calculo mi tiempo porque a veces hablo mucho. Listo. El Vibrium o Vibrios, como lo ponen acá, o Vibriones, como lo quieran llamar. ¿Sí? Son bacilos de tipo gram negativos. Son curvos. No llegan a ser doble curvatura, por lo tanto no llegan a ser espirilos, no llegan a espirales. Parecen comas, parecen bastones. Y lo llaman vibrio. Estos vibrios presentan un flagelo. O sea, se llaman monotricos. ¿Listo? Significa entonces que son móviles. Además de este flagelo que le da movilidad, va a presentar en su pared pilis. Estas pilis que sirven para la adherencia también nos van a servir para marcar su virulencia, en el caso de los vibrios. ¿Ya? Su medio óptimo o el mejor medio para su crecimiento es un medio alcalino. Soporta concentraciones altas de sal. ¿Hasta cuándo? Es uno de los que más soporta porque su medio es o sea, o mejor dicho, lo que usa para crecer es cloruro de sodio. Es un medio propicio para su crecimiento, óptimo para su crecimiento, diría yo. ¿Ya? ¿Y es la diferencia con los Staphylococcus? ¿O más allá con los Staphylococcus? Porque son esta... No, pero es una característica, no es una diferencia. O sea, por eso es que en algunos casos utilizas diferentes marcadores o inhibidores, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento del vibrio se da en un medio con cloruro de sodio, entonces podría crecer en manitol salado. Sí. Sí. Y porque crece en manitol salado no me vas a decir que es un estafilococo. ¿Por qué? Porque cuando crece, las colonias tienen una característica diferente. Su morfología.
Exacto. Cuando entremos a la morfología vamos a ver las diferencias y por eso es que siempre que haya un cultivo, lo primero que tienen que hacer es un grano. Para saber qué. Y con eso, ¿qué hacemos? Elegimos el medio en donde va a ser aislado. Yo lo hago crecer en un medio general. ¿Sí? Pues si yo tengo más o menos en medio, entre su historia y las indicaciones clínicas, ¿no? Que podría ser un cólera o un vibrio, ¿no? Entonces yo lo hago crecer en monitor, en sal. Y luego le pongo inhibidores del resto de especies que crecen en sal. ¿Por medio de qué? De pruebas específicas para aislamiento. Pues por eso se hace un grano, para saber qué es. Y sabiendo qué es, puedo escoger medios de crecimiento enriquecidos, medios selectivos y utilizar medios de aislamiento, o sea, específicos para que no crezca nada que no sea, en este caso, un vibrio. ¿Ya? Ahora, estos presentan en su pared o en su pared celular lipopolisacáridos. Presentan endotoxinas, que es un lípido tipo A. Presentan polisacáridos en pared. Acuérdense que los PILs, ¿qué son? Vellosidades para adherencia. ¿Cuál de ellos? A, O, F. Era. Presenta un polisacárido de tipo O. ¿Sí? La temperatura promedio de crecimiento para un vibrio está entre los 14 y los 40 grados. Dicen algunas literaturas que soportan hasta 5 por debajo y hasta 43 por encima. Se tiene un margen un tanto más amplio, pero su margen promedio es de 14 a 40. ¿Ya? El vibrio de importancia clínica es el Vibrium cólera en su primera elección, es el más importante, el Vibrium cólera. Pero también existe el Parhemophilus, o sea, son los dos de mayor importancia. Otros que también son de importancia clínica pero menor son el Mimicus, el Bulnificus, ¿no? Y todos los que hemos visto acá, aquí abajo, para no hacer el trabalengua de la pronunciación, ¿no? Ahora, el Vibrio cólera es de tipo endémico y produce, y es entérico, o sea, es gastrointestinal, produce diarreas líquidas de tipo blanquecinas, como cuando lavan el arroz. Por eso dicen, una característica para pensar que puede ser cólera es una diarrea líquida con aspecto de lavado de arroz. ¿No? Se ve un agua, líquido, totalmente líquido, agua, pero blanquecina. Y en el caso de los otros, el Parhemophilus, también hay gastroenteritis, y los otros se ven en oído y en heridas, o sea, en tejidos blandos, extraintestinales. ¿Ya? Vean ustedes cómo se ve en una microfotografía electrónica. Se ve un bacilo curvo y un flagelo monotipo, o sea, un solo lado. Y en un gram lo vemos de color rojizo y se ve como una coma. No siempre se ve o se observa el flagelo. Lo general no es tan fácil. Miren. Esta es una microscopía, miren ustedes, estas son variedades patogénicas. Entre los Vibrium patógenos tenemos el cólera y el Bulnificus. ¿Sí? Estos son
en su medio normal es África, Sudamérica y el sudeste de Asia. Cuando tuvimos cólera, se pudo controlar porque se cerró el paso del Callao a Lima, porque vino con una flota de pesquera de China. ¿Usted estaba ahí? Sí, yo estaba en el Hospital Sahual. Yo estuve trabajando, en ese tiempo estaba trabajando en el Hospital Sahual. Tuvimos un montón de... No hubo muchos muertos, no tanto como el cólera, como el ¿Coronavirus? COVID, pero es que no se llegó a considerar una pandemia. Fue endemia, una endemia. ¿No? Se llegó a localizar solamente en el Callao, no se dejó que saliera, felizmente, si no hubiera sido más dramático. No, por general el consumo de mariscos y pescados. Esta es la característica bioquímica de su pared. Dijimos que teníamos lipopolisacáridos, teníamos lípido A y teníamos polisacáridos tipo O. Entonces aquí en esta imagen se ve, se ve bien. ¿Ven? Acá está. Tenemos todas las características del Vibrio cólera en sus dos serotipos o serogrupos, ¿no? El O1 y el O139 son los dos patógenos de importancia clínica. Son las cepas más importantes de los casi 200 o un poco más de 200 serogrupos de Vibrio. Hay más de 200 serotipos o serogrupos, pero estas dos son las más grandes. Tenemos acá está el lipopolisacárido, arriba los oligopolisacáridos o el antígeno O. Tenemos el lípido A. Acuérdense que esto, además de tener el antígeno O, tiene el antígeno F, porque presenta un flagelo. Acuérdense que es el antígeno flagelar. ¿Ya? Ahí tenemos un cuadro donde tenemos dentro del serotipo o serogrupo O1, ¿sí? El más patógeno o de importancia clínica es el asiático. Por eso, claro, o sea, y se da, o sea, cuando nosotros tuvimos cólera en Perú, fue, como les digo, por una flota asiática de pesquera, una flota pesquera que vino de Asia. Entre ese cólera asiático tenemos al clásico y a toro, que son los dos serotipos de este serogrupo, que son los más patógenos. Y aparte tenemos el Ogawa, el Inaba y el Icojima. Esos son también... El Ogawa es el que tuvimos acá. Tuvimos nosotros, también llegó acá el Ogawa. Su hábitat natural es el medio marino. Por lo general en la desembocadura de ríos. En estas zonas, o sea, le llaman estuarios, que es donde desemboca el río y se mezcla con el mar. El vibrio, por lo general, y dice acá, dice casi todos los aislamientos ambientales de vibrio son patógenos. O sea, la supervivencia de este vibrio, ¿sí? Como dijimos, tiene un rango de temperatura bastante amplio. Y aparte se dice que tiene la capacidad de cristalizarse o de sedimentarse, y eso favorece a la supervivencia en el medio. Los cambios, ¿se acuerdan que decíamos
cuando la bacteria se siente en medio hostil, a los que son esporulados forman una espora, una envoltura que los ayuda a sobrevivir. En este caso, y en algunos casos, por ejemplo, soportan la desecación. En este caso, el vidrio, ¿sí?, por lo general sedimenta, cristaliza, y eso lo ayuda o favorece a la resistencia y poder sobrevivir en el medio. Ahí está, para los que les gusta el pescado y los mariscos, tengan cuidado. No me gusta. No sabes lo que te pierdes. Me gusta el vidrio. Pero en ese caso no deberías comer nada. Ni siquiera deberías alimentar, dejarías que te alimenten por sonda, ni por catéter. Entonces, ¿te das cuenta? Si dices no como pescado y marisco porque Bueno, no por eso, pero no. entonces tampoco comes huevo, porque hay probabilidad de contagio por salmonela. Entonces tampoco comerías carnes, Ojalá. porque las toxinas en las carnes rojas sobre todo son altas y cancerígenas. Entonces tampoco te podrían alimentar por sonda, porque ¿cuál de los estafilos se asocia por las sondas y el catéter? Epidemitis. Entonces tampoco te dejaría que te alimenten por sonda ni por catéter. Y al punto que no me gusta. En conclusión, ya está. Aquí, mejor una burbuja. ¿Has visto la película? El niño burbuja de la burbuja. Ah, sí. Ahí. La próxima tienes en tu burbuja. Para que no tengas contacto. Ella, por ejemplo, podría haberse agarrado, sabe Dios qué. Acomodando los huevos y no se lavó las manos. Y después te saludan, ya, salmonela. Yo me lavé mi mano. Sí, pero Y ella me no. eché alcohol. Pero ella no. ¿Ves? Entonces ya no te juntes con ella. Te vas a enfermar. Ya, o sea, ¿te das cuenta del extremo? No es bueno, los extremos son malos. Listo. Entonces, la transmisión del cólera, de vibrio en general, ¿no?, en sus variantes patógenas, que son el cólera y el paramolíticus, son por contaminación de mariscos, de pescados y mariscos, sobre todo mariscos, más que pescados, mariscos. ¿Sí? Ahora, ahí está, ¿ven? Miren, tiene sed. Es que porque vives acá. Si vivieras allá, no te parecería aja. No dije pobrecito. ¿Por qué pobrecito? Si él viviera acá y tú vivieras allá, Está tomando del río. pero es afortunado, tiene agua. Pero es afortunado, tiene agua. Sí, lo sé, pero es muy ¿O precario. no? Pobrecito sería si no tuviera agua. Es precario. Pero tiene agua, es afortunado. Nietzsche un día andaba por una avenida, por un bulevar, y dijo: qué afortunado soy, habiendo tantas cosas que no necesito. Pero sí, aguante. Listo. Ahí está, miren cómo se ve el vidrio. Bonito, verdoso ahí. De hábitat entérico, de hábitat intestinal. ¿Ya? Listo. El vibrio, en general, es patógeno, pero hay algunas infecciones benignas o asintomáticas. Benigna entre comillas, por eso le ponen benigna o asintomática. ¿Sí? Que no produce diarreas y por ende la manifestación clínica es escasa, es pobre. ¿Cuál es la primera manifestación clínica que nos ayuda a determinar cólera? Diarrea líquida, de color lechoso. Eso nos lleva a una deshidratación, un desequilibrio hidroelectrolítico, un desorden que podría afectarnos otros órganos. Entonces, pero si no hay una manifestación clínica, podríamos estar cruzando
una infección asintomática que no deja de ser grave. O sea, podría en algunos casos volverse grave. Entonces, la pérdida y el desequilibrio de todo esto nos lleva a un cuadro clínico, ¿sí?, de mayor gravedad. Como les dije, deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico, y eso nos puede provocar problemas musculares, problemas renales. Un desequilibrio hace que el extra y el intravascular y el intra o extra intersticial, ¿no?, cambie las características y nos lleve a un desorden. Lo que debería tener mucho líquido deja de tener mucho líquido, lo que debería tener poco líquido deja de tener poco líquido. Ese desorden nos hace un cuadro que podría llevarnos en algunos casos a la muerte. ¿Ya? La colonización es enteramente intestinal. ¿Ya? Ahí tal vez después que tomó el agua se fue a dormir. Ya, calmó su sed. Ay, pobrecito. No es pobrecito. ¿Qué? Se murió feliz. No murió, está descansando. Ya no tiene sed, está descansando. No se murió. Está tomando No está sol. muerto, andaba de parranda. Listo. Normalmente la aparición del cuadro clínico en cólera es de 2 a 3 días. En algunos casos podría darse a partir de las 5 horas y en otros podría aparecer al 5.º día. ¿Sí? A diferencia de la salmonelosis, que es un cuadro que se presentaba, ¿se acuerdan? ¿A los cuántos días? A la semana, entre 7 y 10 días, ¿no? Listo. Ahí está, tienen dolor abdominal, hay dolor cólico por irritación de la mucosa intestinal, hay diarrea líquida, ¿sí? La frecuencia o las veces de deposición es bastante alta y por eso lleva a la deshidratación rápida. Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? En algunos casos, por desorden hidroelectrolítico, y por la misma irritación gastrointestinal puede haber vómitos. Esto aumenta el desequilibrio y la deshidratación. Normalmente hay febrículas. ¿Qué significa febrícula? Que hay fiebre leve, moderada, o sea, no hay una fiebre que nos podría alertar. Hay cierta calentura. ¿Listo? Esta es la morfología, que son mostras. Normalmente el Vibrium parahemophilus produce gastroenteritis, ¿ya? Produce un cuadro parecido al cólera en sus diarreas, pero la diferencia es que este es autolimitante. Empieza y a la semana desaparece. ¿Qué hay en este caso que controlar? Y la hidratación, porque si es un caso o un cuadro similar al cólera, pues hablamos de diarreas y diarreas líquidas. Miren cómo se ve en una microscopía electrónica el vibrio, ¿no? Son bacilos curvos y algo largos, medianamente largos algunos, y miren cómo se presentan las colonias. ¿Sí? ¿Sí? Son pequeñas y son blanquecinas, son redondas y son lisas. Estos son toda la sintomatología de la que ya hemos hablado. Vamos a repetir, vamos a insistir. ¿Ya? Entonces, si tiene que ver con mariscos, una forma de evitar
el contagio, en el caso de que se sepa que hay endemia, ¿no?, que hay focos de vibrio, es evitar el consumo de estos, ¿no?, de pescados y mariscos. Pero en el caso de que no hubiera focos de endémicos, lo que podemos evitar es el consumo de estos productos crudos. Como el ceviche. Ahí está, el ceviche. Ahí está bien. El sushi. El ceviche. El sashimi. ¿Cómo le puede gustar esto? ¿A quién le gustan estas comidas? ¿Quién come esto? Las maquis ¿Ah? son ricos, ¿no? Las maquis son ricos. El sushi no comen. Maquis, ¿dónde hay maquis? ¿Hay maquis? No. No. No, de verdad que hay gente que no gusta. Sí, hay. No, Ya. es al vapor nada más. Listo, hablemos del Campylobacter. El Campylobacter es una bacteria gram negativa, aerobia, y en algunos casos microaerofílica. No es anaerobia, no es anaerobia facultativa, es aerobia o microaerobia. ¿Ya? O sea, crece el oxígeno, pero soporta hasta una concentración mínima del 5% de oxígeno. O sea, microaerobia. Pero es aeróbica, por si acaso. No es ni anaerobia ni anaerobia facultativa. ¿Correcto? El Campylobacter es un espirilo. Presenta flagelo. Podría ser polar o bipolar. No es ese bipolar. No te asustes. No es ese bipolar. Puede ser unipolar o bipolar. Normalmente su temperatura de crecimiento es de 37 a 42 grados. El Campylobacter tiene un hábitat a nivel de píloro y de duodeno. Es familiar del Helicobacter. El Helicobacter y el Campylobacter son familiares. Son especies patógenas en el humano y en algunos otros mamíferos. Tenemos aquí, en este cuadro, sus características. Se aisló por allá por los 70. Tiene varias especies, el Yeyuni, el Coli. El Campylobacter por lo general produce gastritis y enteritis, o sea, produce gastroenteritis. Puede cursar con diarrea, no me digan que me va a faltar. Para la otra clase. Listo. Por lo general nosotros vamos a tratar con el Campylobacter Yeyuni y el Coli. Por lo general, sobre todo el Yeyuni, que es el que se aloja en duodeno y yeyuno, en la primera y segunda porción del intestino delgado, y produce patología. Cursa con fiebre, cursa con diarreas. Produce, por irritación intestinal, produce dolor abdominal. Así es la morfología de un Campylobacter yeyuni. Y esta es la microscopía electrónica.
cuando se procesa el aislamiento se hace en coproductivo en un medio específico, se llama el agar campi o agar campylobacter. Es un medio específico, selectivo, solo para campylobacter. Y aquí hay que aumentarle la temperatura para que el crecimiento de campylobacter se hace en una incubadora a 42 grados centígrados y ya no se lee a los 24, sino se recomienda leerla a las 48 horas. Es gram negativo, es oxidasa positivo, catalasa positiva Ureasa y negativa. ureasa negativa. Helicobacter. Tenemos a su primo, que es el Helicobacter pylori. ¿Sí? Ascendió. En este caso es oxidasa y catalasa positiva y ureasa positiva. Miren la diferencia. La diferencia entre el Campylobacter y el Helicobacter es la urea. El Campylobacter es urea positivo, el Helicobacter urea negativo. El Campylobacter tiene de 1 a 2 flagelos, el Helicobacter tiene múltiples flagelos. Cuadro clínico. Se cree que el Helicobacter puede producir o puede llegar a producir con un mal tratamiento o no tratamiento cáncer de estómago. Sobre todo, o sea, cáncer gástrico. ¿No? El Campylobacter es el que podría producir una patología de intestino delgado. ¿Ya? El diagnóstico es por estudios serológicos o por cultivo. Ahí está. Y listo. ¿No? En los estudios serológicos se utiliza ELISA y Western blot. El ELISA es un medio de respuesta y el Western blot es un medio o es una prueba confirmatoria, es mucho más específico. Listo, chicos, cualquier duda o consulta, arriba, en el laboratorio.